Saludos. Aquí estoy con ustedes para traer una plataforma bíblica de un tema que es muy cerca de mi corazón. Y cuando nosotros vemos la escritura, si vemos como el Señor nos habla tan claro, dice, wow, Señor, yo quiero conocerte más. Y nosotros vamos a estar compartiendo un pasaje bíblico basado en Juan 8. Y aquí vamos a ver un verso que todos memorizamos, todos lo sabemos, pero cuando yo me puse a estudiarlo, es wow, Señor, hay tanto más que nos quieres mostrar. Y el verso de Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuántos de nosotros queremos la libertad que Cristo vino a darnos? Pero la libertad no es simplemente un derecho que nos permite hacer lo que nos parezca o lo que queremos hacer. Es realmente una oportunidad de hacer lo correcto. Y cuando nosotros vemos aquí en Juan, nosotros vemos aquí Jesús hablando a los judíos, ¿no? Tratando de hacerles entender, ¿no? Lo que Él quería decirles, mostrarles quién era Él. ¿No? Y aún ellos dijeron, en Juan 8:25 dice, entonces le dijeron, ¿y tú quién eres? Hablando a Jesús. Pero entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio lo he dicho. Y cuántas veces yo veo a Jesús frustrado con la gente, viendo, ¿no? Dios encarnado con ellos, caminando con ellos, hablando con ellos. Pero ellos no entendieron. Tenían su entendimiento entenebrecido, no tenían claridad, no tenían revelación, no tenían el Espíritu Santo para mostrarle todas las cosas. Sin embargo, aquí vemos a Jesús diciendo, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y aquí vemos Jesús mismo dándonos un ejemplo de la importancia de hacer solamente lo que el Padre quiere que hagamos, reconociendo con toda humildad, dándonos un ejemplo de humildad, de una dependencia de Dios, dejando que el Padre le guiara en todo. Dice, hago siempre lo que a Él agrada. Si nosotros pudiéramos ver, ¿qué haría Jesús? Eso mismo. Haría y diría solamente lo que a Dios le mostrara. Y nosotros vemos aquí, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero ahí es donde yo quiero que nosotros veamos en este día. Aquí vamos a ver una ilustración de los pasos importantes que nosotros podemos conocer para llegar a la libertad verdadera. La voluntad de nuestro Padre es que ninguno se pierda, para que todos puedan creer en Jesús y conocer la salvación de sus almas. Nosotros vemos aquí cuán amor inagotable, cuán fidelidad incomparable que Dios nos tiene. Y nosotros sabemos al aceptar a Jesús, nosotros ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos consuela, nos enseña, nos recuerda todas las cosas, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que no es solamente que creamos. El Señor quiere santificarnos en esta verdad, santificarnos en su palabra, enseñarnos que en toda nuestra manera de vivir podemos caminar, conducirnos en el temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Tenemos que ver, como dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y nosotros que conocemos a Cristo podemos conocer esta libertad, ¿verdad?
A.W. Tozer dijo, la verdadera y absoluta libertad solo se encuentra en la presencia del Señor. Y esa es la libertad que yo quiero conocer. Y seguramente lo que ustedes están viendo, esta plataforma, también quieren conocerla, esa verdadera y absoluta libertad. Y nosotros aquí tenemos la Escritura, la palabra de Dios, toda en su plenitud, fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y nosotros tenemos que ver, el Señor nos da el poder para entender esas instrucciones, para guiar nuestra vida. La palabra de Dios es verdad. Pero como vemos en la ilustración, no es suficiente solamente creer. Jesús diciendo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esto lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y nosotros tenemos que ver, yo no quiero conformarme con un poquito de Dios, yo quiero permanecer en Él, estar pegado a Él, pegado a la vid, ¿verdad? Y eso requiere un esfuerzo. Esto no es automático. Nosotros tenemos que ocuparnos para permanecer en la palabra, ser entendidos en la doctrina bíblica, de obedecerlo, guardar su palabra en nuestro corazón. Es una decisión de disciplinarnos en la palabra. Cuando nosotros vemos esta exhortación de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4, nosotros podemos ver que Pablo estaba diciendo a Timoteo, mientras que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides lo que Dios te ha dado. ¿Okay? En el verso 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellos, para que tu aprovechamiento sea manifiesto todo y que pueda dar testimonio de cómo la palabra de Dios te está transformando y equipando para que realmente pueda cumplir la palabra que ha sido sembrada en su corazón. El verso 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella. Y haciendo de eso te salvarás a ti mismo y lo que te oyeran. Nosotros no podemos descuidar esos principios de primeramente creer, pero también de permanecer en la palabra. Aquí nosotros podemos ver en esta palabra, en el verso 31 de Juan 8, Jesús estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. Y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero solamente podemos ser discípulos a permanecer en la palabra, de no conformarnos con un culto dominical para la totalidad de nuestra vida espiritual, de llevar quizás la Biblia en el carro de culto en culto. Esto tiene que ser la meditación de nuestro corazón. Nosotros tenemos que ver, Señor, yo quiero profundizarme en contigo. Y yo quiero tener una vida radicalmente transformada. En 1 de Juan 2, los versos 5 y 6 dice, el que guarda mi palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. A guardar, a obedecer la palabra de Dios, muestra que su amor realmente es algo transformándonos, perfeccionando. Y por eso sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y nosotros podemos preguntarnos, pero ¿cómo estoy andando? ¿Estoy andando digno del llamado que Dios me ha dado? ¿Estoy mostrando a otros ese aprovechamiento, ¿no?, que hablamos en Timoteo? ¿Estoy mostrando que realmente soy un discípulo verdadero de Jesús? ¿Qué diferencia Dios ha hecho en mi vida? ¿Estoy manifestando el fruto del Espíritu Santo, que es amor y gozo y paz
y paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cualidades son parte de mi vida personal como creyente, pero más como discípulo, como obrero, como ministro, como siervo de Dios. En Juan 13:35 dice, en esto conoceráis todos que sois mis discípulos si tuviera amor los unos por los otros. Estamos amándonos con ese amor ferviente, sincero, sin fingimiento. Estamos mostrando que de verdad el amor de Dios está perfeccionándose en nuestras vidas. Sí es importante creer, pero tenemos que permanecer en su palabra. Tenemos que mostrar que somos verdaderamente los discípulos de Jesús. Si nosotros vemos, en el Salmo 119 hay tantos versos que hablan de la importancia de amar la palabra. En el verso 97 dice, cuánto yo amo tu ley, tu palabra. Todo el día es mi meditación. Cuando amamos la palabra, de esto va a ser de qué vamos a hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros tenemos que mostrar que de verdad somos discípulos de Jesús, que caminamos en sus pasos, que Él fue manso y humilde de corazón, que Él fue amor encarnado y nos mostró la vida que podemos tener en Él. Pero cuán importante es aprenderla, cuán importante es leerla, meditarla, memorizarla, estudiarla, no escudriñarla todos los días, tener esa disciplina de pasar tiempo de calidad con Dios en su palabra, amarlo, querer más y más de Él. Pero cuando estamos aprendiendo, también tenemos que aceptar su autoridad, entender que esto es nuestra autoridad, que Dios en nuestras vidas, Él tiene la última palabra en nuestras vidas. Y no solamente eso, tenemos que asimilarlo como parte de mi vida. No solamente entender que eso es mi guía, mi brújula, no, que me lleva a puerto seguro. No es solamente fuente de consejo sabio. No es solamente una referencia para guiar mi vida. O que no puedo hacerlo de una forma legalista. Yo tengo también asimilar esa verdad a mi vida personal, hacerle parte de mí. No solamente creer, sino llenar mi vida, mi mente, mi corazón de lo que dice Dios. Nosotros aquí vemos las claves que para poder aplicar sus principios en nuestra vida nos lleva los pasos a conocer la verdad. Yo no quiero ser simplemente oidor de la palabra, sino hacedor de ella. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De esto estamos hablando, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Yo no escojo lo que más me gusta o lo que es más fácil hacer. Yo quiero hacer todo lo que Dios me dice. Como ejemplo vemos de Jesús mismo. Y aún con todo eso nos bendice con esa promesa. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces debemos preguntarnos, ¿por qué las cosas no me salen tan bien? Quizá porque no estamos haciendo caso a esto, a la palabra de Dios. Nosotros vemos, para conocer la verdad verdadera, tenemos que entender, esta verdad es esencial. ¿Sabe que cuando dice el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? Ahí podemos ver como Jesús hablando con su Padre, dice, santifícalos, santifica a los discípulos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero en Juan 14:6, Jesús mismo dijo de él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Aquí estamos hablando de verdades absolutas. Jesús mismo dijo, yo soy la verdad. En Juan 1:14 vemos el verbo fue hecho carne, ¿okay? Y fue lleno de gracia y verdad. Nosotros tenemos que ver, conozco la verdad. Conozco la palabra, estoy desarrollando no solamente una mentalidad bíblica, sino una cosmovisión bíblica que da respuesta a todos los interrogantes, todas las situaciones de la vida. Conozco a Jesús personalmente, no solamente como Salvador, sino como Señor absoluto de mi vida. Pues entonces, conociendo esta verdad es lo que nos dará libres. Recuerda que la verdadera y absoluta libertad solo se encuentra en la presencia del Señor. Y cuánto podemos deleitarnos, usted y yo, en la presencia del Señor todos los días, teniéndolo en nuestras vidas. Nosotros sabemos que todo esto es un proceso, ¿verdad? Pero qué bueno que podemos estar persuadidos de esta verdad, que el que comenzó en nosotros esta buena obra, Él dice que va a perfeccionarla. Y yo doy gracias a Dios por eso. Yo doy gracias a Dios que con Cristo estoy justificado, ¿no? Justamente justificado. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Soy nueva criatura. Y a cambiar mi mentalidad, de ser transformada por la palabra, soy nueva criatura. Recuerda que sin metanoia no hay metamorfosis. Y nosotros no estamos aprendiendo estos principios solamente para saber más, sino para ser mejores y caminar en esta libertad que Cristo nos dio. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la verdad con que Cristo nos hizo libres. Que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Recuerda, muchos que quizá creen, pues yo hago lo que me da la gana porque yo soy libre. Esto no es libertad. Recuerda que la libertad es solo una oportunidad de hacer lo correcto, hacer lo que Dios dice, de guardar sus mandatos, de hacerlo parte de nuestras vidas. Amados, nosotros tenemos que tener una convicción de la importancia de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, de estar velando todos los días con solicitud, estando firmes en nuestra fe. Esto es para valientes. Hay que esforzarnos en esta palabra, en esta verdad. Que todas nuestras cosas sean hechas con amor. De verdad, como dice otra versión de 1 de Corintios 16:14, que el amor y la bondad sean la motivación a todo lo que nosotros decimos, todo lo que hacemos, todo lo que somos. El amor de verdad de Dios fue manifestado en nuestras vidas a través de Jesús de tal manera. Nosotros fuimos salvos para caminar en libertad. Pero como dice aquí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el verso 36 dice, así que si el Hijo de Dios, Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es mi oración por mi vida y de todos ustedes, que caminemos en esa libertad verdadera. Que nosotros no conformemos de creer, que podemos pasar a creer, a permanecer, a ser discípulos verdaderos. Padre Santo, te damos gracias. Tantas gracias por amarnos tanto. Oh Señor, gracias Señor por ofrecernos. Oh Señor, esa posibilidad de conocerte. Oh Señor, conocer lo que es el camino verdadero. De conocerte a ti que eres la verdad.
y también conocer la vida. Oh Padre, gracias por abrir paso para que nosotros pudiéramos conocer la verdadera libertad. Yo te pido, Señor, que tú enciendes una pasión por tu palabra a cada persona que me está escuchando en este momento. Que podemos no solamente leer la palabra, sino escudriñarla, estudiarla, memorizarla. Que sea la meditación de nuestro corazón, nuestra mente. Oh Padre, que tú seas quien nos llenes. Oh Padre, no queremos conformarnos con simplemente ser creyentes. Queremos ser discípulos verdaderos, siguiendo los pasos, el ejemplo de Jesús. Enséñanos a ser humildes y mansos y caminar oh Señor, en tu amor. Oh Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das para estar aquí todos unánimes y juntos, celebrándote a ti y dándote gracias por quien tú eres y todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu palabra que nos enseña tanto y que nos muestra el camino a la verdadera y absoluta libertad. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Pues Dios les bendiga, les guarde. Gracias por estar este tiempo conmigo. Hasta la próxima. Les amamos. Dios les bendiga.